Hola queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. El tema de hoy va a ser la sexualidad en el pensamiento contemporáneo. Entre las múltiples dificultades que encuentran los padres de familia hoy, teniendo en cuenta los contextos culturales, es ciertamente ofrecer en la familia una adecuada formación sexual. Antes esto no existía, porque había una serie de valores, estaba como impregnado en un respeto en las familias, pero en la actualidad, y de esto vamos a hablar con el profesor don Higinio, la cosa está cambiando, ¿no? Por una manera turbulenta, rápida, y entonces personas como él, dedicadas a estos temas, porque él es profesor en la Universidad de CEU, en el Departamento de Humanidades, y es miembro del Instituto de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales. Es profesor agregado en Antropología Filosófica y doctor en Filosofía en la Universidad de Navarra. Bueno, ha escrito múltiples estudios, libros, y lo tenemos con nosotros para que nos hable del pensamiento, la sexualidad en el pensamiento contemporáneo. Don Higinio, ¿qué tal está? Muy bien. Qué alegría tenerle con nosotros para hablar de este apasionante tema. Sí, pues nada, encantado. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Quería que nos hiciera, por favor, un recorrido de cómo ve la sexualidad en el pensamiento contemporáneo, abordando siglos XX y XXI desde el punto de vista filosófico y antropológico. Nuestra situación seguramente no se entiende si uno no se fija en las transformaciones que tienen lugar a principios del siglo XX. Uh-huh. Incluso en el conjunto de las historias de la idea europea, la sexualidad no pasa a tener un lugar central hasta que aparece una concepción del ser humano particularmente apegada a su condición biológica, ¿no? Que seguramente promueve la aparición del darwinismo, de la teoría de la evolución. Y a partir de ahí, y llevado de cierto biologicismo, de cierta concepción del ser humano como una especie animal y solo eso, la sexualidad retoma una cierta posición de protagonismo a principios del siglo XX, que con autores como Freud y todo el neomarxismo freudiano de mediados de siglo, pues va a ocupar la primera posición, de tal manera que en la segunda mitad del siglo XX y el principio de nuestro siglo XXI, la sexualidad es realmente una de las piezas claves de la cultura contemporánea, ¿no? Y también una de las dimensiones que nuestros conciudadanos, nuestros contemporáneos, consideran como crucial en orden a la propia realización o a la consecución de la propia felicidad, uh-huh, con efectos muy paradójicos, ¿no? Yo creo que ese es el panorama general que se podría describir, ¿no? Sí. Y, por supuesto, en todo este siglo XX, pues ha tenido lugar un montón de transformaciones que con mucho sentido se pueden llamar revolucionarias. La primera seguramente afecta a la mujer. Todas las cuestiones de la sexualidad están muy vinculadas a la redefinición social, cultural, filosófica de lo femenino. Y luego, como es sabido por todos, pues en el último tercio del siglo XX tiene lugar lo que se conoce como la revolución sexual, ¿no? Y verán que ahora, si acaso, podemos hablar con más detalle. Sí. A mí me parece que esto describe el panorama en términos generales, ¿no? Nos podemos fijar en las cuestiones que os parezcan más interesantes, ¿no? Pues sí, en esto que usted acaba de explicarnos, es interesante, yo creo, abordar lo que dice la sexualidad en la mujer, bueno, y la mujer, ¿no?, con respecto a la sensualidad y este cambio que tiene lugar después de la Revolución Industrial y en este siglo XX y XXI, ¿no?, en el pensamiento y que afecta a todo, ¿no?, a la vida. Se suele apuntar que a principios del siglo XX tiene lugar algo así como los procesos de liberación sexual de la mujer, ¿no?, que básicamente pasan por un elemento conocido de todos, pero que más o menos es la desvinculación de la sexualidad de la procreación, ¿no? Que se
suele describir como la desvinculación del momento unitivo y del procreativo, pero en realidad la extensión en las sociedades desarrolladas, por supuesto, estamos hablando sobre un escenario que en realidad son las sociedades europeas y poniendo en oscuridad al resto del planeta, pero bueno, considerando que ahí ocurren de manera al menos primordial lo que luego se va a extender, ¿no? Y se va a globalizar. Uh-huh. Ahí se desarrollan técnicas anticonceptivas, las conocidas píldoras, pero se extienden de una manera masiva. En realidad se industrializan, ¿no? Y se comercializan, poniéndolas al acceso general. Y aparece la posibilidad de la práctica de la sexualidad femenina descargada y desvinculada de la procreación, de una manera, por así decir, sistemática, ¿no? Con cierta certificación científica, ¿no? Se supone que ese es el momento de liberación de la mujer y realmente desde el punto de vista histórico-social es un momento que ha transformado la visión de la mujer occidental de sí misma y también todos los procesos que ha desencadenado, por ejemplo, la pretensión de ocupar posiciones o la aspiración de ocupar posiciones igualitarias, no interrumpidas por procesos como los de la gestación, en el orden laboral, en el político, Claro, tiene un problema, ¿no? Y el problema es que esa supuesta liberación de la mujer perpetúa y confirma un patrón masculino de la sexualidad. Uh-huh. En realidad, más que una liberación de la sexualidad femenina, es una asimilación de la sexualidad femenina por la masculina. A ver, explíquese. Que por medio farmacológico la mujer sea capaz de desvincular la práctica de la sexualidad de la procreación puede suponer ganancia en una cierta autonomía personal, ¿no? Uh-huh. Si se entiende la autonomía personal en términos de independencia, de falta de vínculo o de compromiso. Pero en el fondo introduce en la sexualidad femenina de soslayo e inconfesadamente, precisamente en lo que se supone que es la reivindicación del feminismo más extremo, pero de fondo y inadvertidamente introduce un patrón masculino. En realidad, un patrón masculino por el que la mujer entonces comparece como una especie de varón, perdón por lo que voy a decir ahora, pero viene a realizar en términos históricos sociales exactamente lo que Aristóteles dijo de la mujer, con ninguna destreza ni delicadeza, ¿no? Cuando dijo que era un varón mutilado, ¿no? Porque pasa a ser un varón en ejercicio de una sexualidad, pero de una sexualidad que es masculina, sin evidentemente la morfología ni la psicología masculina. Bueno, para un poco explicar, para que nos entiendan, a esto, claro, es un poco el ansia también, ¿no? De que en la sociedad de poder, ¿no? Del tener igual acceso al mundo, que también nos influye mucho, ¿no? A ver lo que le parece en el siglo XX, XXI, el materialismo capitalista, que también, por otra parte, parece que arrincona la religión, arrincona una forma de vida que había sido con anterioridad con unas miras más altas, ¿no? Y entonces esa cotidianidad, esa lucha por el poder del materialismo incluso, en realidad, ¿no? Y esa batalla con el hombre, de lo que dice eso en la mujer. Y cuéntenos eso, ¿a qué cambios lleva en la sociedad? Bueno, al desvincular la sexualidad femenina de la procreación, se produce una reestructuración completa, una redefinición completa del hogar, ¿no? Uh-huh. De la localización de la familia, de la organización de la familia, de su concepción. Y además aparece una redefinición completa de lo que luego hemos venido a conocer como los géneros, o sea, la reivindicación del feminismo como una especie de igualdad radical. Uh-huh. A mí me parece que lo más interesante
que ha pasado en el siglo XX, para bien y para mal, son precisamente las transformaciones que tienen lugar al respecto de la mujer, tanto considerada desde el punto de vista antropológico como psicológico, como político, incluso también desde el punto de vista teológico. Y en el centro de esas transformaciones está esta modificación de la sexualidad femenina, ¿no? Claro, en realidad la pretensión de que la mujer trabaje cuando se plantea por los movimientos liberacionistas y de que tenga el dominio de su sexualidad, decidiendo cuándo ésta da lugar a la procreación o no, en el fondo lo que está pretendiendo es y lo que está afectando es a la familia como unidad de crianza y de custodia y de reproducción, ¿no? Y también de convivencia. Claro, entonces, perdón, la revolución está ahí porque es un cambio tremendo y en el siglo XX, entonces, claro, tiene lugar el acople, ¿no? Porque afecta a la vida familiar, como está contando. Y, claro, perdón, y que seguramente, si se podría decir cuál es la institución civil sometida a más tensiones, llamada erosión, llamada desestructuración a lo largo de todo el siglo XX, pues con toda seguridad la institución que ha padecido todo eso es la familia, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención es que esas tensiones y esa crisis de la institución familiar están directamente vinculadas a las transformaciones en la concepción de la feminidad y en particular de las dimensiones sexuales de la feminidad y su desconexión entre la práctica sexual y la generación, con todo lo que ella implica, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiero decir es que el epicentro de buena parte de los movimientos sísmicos, de los terremotos que circulan y que cruzan a lo largo del siglo XX y que nos afectan, tienen que ver en ese punto con la sexualidad femenina, ¿no? Y con la asunción acrítica y pretendidamente liberacionista por parte de la mujer de un modelo sexual masculino. Un modelo sexual masculino en el que el ejercicio de la sexualidad no está fisiológicamente vinculado a la procreación. Bueno, y esto, pero claro, nos estarán viendo y es también un paso muy importante para la vida de la mujer, porque la mujer también gana en cosas buenas, ¿no? En todo, porque puede distribuir, organizar su vida de forma más libertad, con realidad, ya no está subyugada al hombre en muchos aspectos, desde el material hasta poder hacer con su vida, que no tiene frustración por no ejercer en una familia en concreto, ¿no? O sea que también son pasos buenos los que se da en muchos aspectos, ¿no, profesor? Sí, efectivamente. O sea, el proceso de modernización que tiene lugar en el siglo XX implica, de hecho y efectivamente, una ganancia de autonomía, de disponibilidad, de independencia en el sentido económico, es decir, que al no ser la única fuente económica del sustento familiar el trabajo masculino, pues la mujer gana independencia. Con esa independencia seguro que se desencadenan también coacciones que limitaban la capacidad de opinión, de expresión, de relación. La forma de la familia anterior al siglo XX implicaba severas restricciones sociales para la mujer, severísimas en algunos casos. Sí. Téngase en cuenta que la conducta social de la mujer, la intachabilidad de la conducta social de la mujer era, por así decir, la única garantía pública de que los hijos eran efectivamente hijos del padre, ¿no? Con lo cual, la mujer de cada marido no solo tenía que ser honrada, sino parecerlo, como la del César. Y esa apariencia era crucial. Y por tanto se vivía en un orden social también que depositaba una importancia probablemente completamente desproporcionada en la apariencia, y eso suponía una enorme limitación de la conducta de la mujer. De acuerdo, perfectamente, así es, y además eso implica muchas ganancias y muchas de ellas irrenunciables. La cuestión es que por mucho que el terremoto haga
que se cubran fosas o que se allanen montañas o que se extiendan praderas y que tengan buenos efectos. La cuestión es qué ha desencadenado el terremoto. Esa revolución, sí. Exactamente. Y una cosa no implica necesariamente la otra. Quiero decir que todas esas ganancias no implican necesariamente que se tenga que concebir la sexualidad femenina bajo un patrón masculino. Uh-huh. No necesita la mujer, aunque históricamente ha tenido lugar probablemente en buena medida así, no necesita asumir el carácter no generativo de la sexualidad masculina para poder reivindicar todas estas ganancias que tanto usted como yo valoramos no solo muy positivamente, sino como irrenunciables, ¿no? Claro, es que eso es una de las cosas que acontece ahora, ¿no? Que parece que se quiere desligar y que además como si fuera una lacra, y la maternidad al revés es un enriquecimiento tremendo, es una suerte, ¿no? Poder que esté ligado también a la mujer. Pero ¿por qué se denosta ahora también esa revolución, ese terremoto que usted ha descrito, que conlleva también una carga filosófica de también, ¿no? Un variar del sentido en el cambio del pensamiento de esta época? Sí, es que propiamente hablando no hay, al menos de una manera central, un repudio de la maternidad. Por supuesto que nuestras conciudadanas tienen mucho menos hijos, o sea, estamos en mitad de lo que los demógrafos llaman el suicidio demográfico, ¿no? Sí, prácticamente los países occidentales no reponen generacionalmente su población, ¿no? Lo que evidentemente producirá, como es evidente, la afluencia de poblaciones de otras tradiciones culturales y con las consecuencias que se sigan, ¿no? Que serán muchas de ellas buenas y otras de ellas de diagnóstico no tan cierto, ¿no? Pero todo esto en el fondo lo que pone de manifiesto, como digo, no es tanto un repudio de la maternidad, sino una reivindicación del control. La sexualidad femenina no es tanto, de hecho la mayor parte de las mujeres quieren tener un hijo o dos, no muchos más, pero quieren tenerlo. No, lo que reivindican de manera explícita es el control efectivo de la procreación, uh-huh. de quedar concebir, a ese control en el fondo implica una manera de concebir la libertad, una manera de concebir las relaciones matrimoniales, una manera de concebir la sexualidad, que tienen casi todas ellas un punto en común y que nos puede servir para entender no solo cómo se concibe la sexualidad por parte de las mujeres contemporáneas, sino cómo se concibe la sexualidad en general, ¿no? Uh-huh. Y es que la sexualidad no queda asociada de una manera, por así decir, constitutiva o principal con la intimidad. En realidad es lo que antes han llamado el pansexualismo, o lo que los sociólogos también describen como la hipererotización de la vida contemporánea. Es una forma peculiar de la sexualidad que se caracteriza porque esta carece de esa clase de comunicación interpersonal que se produce cuando se ponen en relación dos intimidades, ¿no? O sea, no tiene la naturaleza de lo íntimo, ¿no? Esto es porque cuando tiene la naturaleza de lo íntimo y de la comunicación interpersonal, entonces la sexualidad se redefine, se reconfigura, ¿no? Toma otras modalidades. Por ejemplo, quiere proyectar esa intimidad hacia un espacio común vital. Y normalmente personas que tienen una relación de ese tipo quieren vivir juntas y por tanto de alguna manera fundan un hogar. Claro. Esa intimidad, además, en su mutua relación es una comunión de intimidades que es gozosa y que por su propia inclinación no está cerrada a la procreación, aunque, ¿no? Aquí en realidad la clave está en si nuestra concepción y nuestra experiencia de la sexualidad está vinculada a un sentido fuerte de la intimidad o está precisamente despojada de esa
mí me parece que además muy crucial y muy importante. Claro, pues, ay, Dios mío, nos quedan nada más que 4 minutos, pero es que nos hemos quedado con el tema muy a medias porque, claro, lo que está explicando es muy interesante porque esta existenciadora, esa separación de la sexualidad, como decía, el panerotismo, el pansexualismo que existe, ¿no? Y la separación de esa sexualidad íntima con otra persona para construir algo que sería ya para nosotros dándole un sentido del amor, ¿no? Completamente distinto, coexiste hoy día, pero claro, da una dimensión totalmente distinta de la sexualidad, ¿no? Sí, además se produce un efecto que tiene que ver con nuestra hipererotización, ¿no? Ese pansexualismo que tú decías antes. Claro, los deseos humanos de ordinario, los deseos humanos que tienen una importancia psíquica y no se satisfacen con su objeto porque tienen la hondura de su sujeto, por así decirlo. O sea, el deseo sexual no deja de ser un deseo personal y por tanto no termina de satisfacerse completamente con la satisfacción estrictamente sexual, porque implica las dimensiones de la persona que desea, o dicho de otra manera, el deseo sexual no queda suficientemente satisfecho con la satisfacción sexual. Uh-huh. Para que lo que satisface el deseo sexual es la experiencia de la compañía, de la mutua presencia en una comunión de intimidades, que se produce de una manera particularmente preferente, particularmente intensa en las relaciones sexuales de dos personas que se quieren. Claro. Esa dimensión, lo que la intimidad donada y comunicada y sentida con la forma de la presencia, de la mutua presencia física y de la comunicación de las intimidades que se produce ahí, esa es lo que produce de verdad una satisfacción sexual que evita que la mera satisfacción física del deseo físico sexual, en vez de apagarlo, lo realimenta. Es decir, ¿por qué la sexualidad es hoy tan compulsiva, tan omnipresente? Pues porque por raro que parezca, las sociedades contemporáneas son sexualmente muy insatisfechas. Y son sexualmente muy insatisfechas precisamente por pensar o por concebir que el deseo sexual se satisface sexualmente. Uh-huh. El deseo sexual se satisface sexualmente o no, pero en cualquier caso se satisface mediante la comunión de intimidades, la mutua presencia, la donación personal que se produce entre dos. O dicho de otra manera, el deseo sexual se satisface con la compañía, con un tipo de compañía particular, anudada de una manera originaria en la intimidad de dos que lo comparten. Se satisface con aquello que nos dijeron en el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Uh-huh. Y que dio lugar a la creación se supone, en el relato de Eva o de los dos conjuntamente. El secreto de la sexualidad está en la compañía. Y por eso mismo, cuando se tiene una práctica sexual despojada de intimidad y de comunicación de intimidades, uh-huh, lo que se experimenta de una manera inconsciente pero invencible es una soledad, claro, que alcanza la raíz misma y que ella misma realimenta y hace resurgir un deseo sexual que no es más que una forma ciega de pretender satisfacer algo que cada vez que satisface deja de hacerlo más profundamente insatisfecha. Entonces, claro, sí, he sido demasiado filosófico en estas descripciones, pero he intentado contar porque me parece que en la cultura contemporánea es tan obsesivamente hipererótica. Sí, no, muy bien, se ha explicado fenomenal. Don Higinio, me ha encantado, se me ha hecho cortísimo, a lo mejor le invitamos otro día porque nos quedan aspectos fuera. Nada más que hemos podido tocar un sector muy reducido, pero muy buena su aportación porque nos da luz en esto, por ejemplo, las madres de familia que nos estén viendo, las personas que nos estén escuchando, jóvenes, ¿no? Esta ayuda que ha dado al final, después de este recorrido un poco por
lo que es la sexualidad en el mundo contemporáneo, es muy interesante. El por qué la vaciedad, por qué esa soledad en esta sociedad que parece que el centro del universo es el sexo, y lo único que importa, y claro, importa tanto porque es que no llena, no satisface, por esto que ha explicado el profesor. Así que, le quedo muy agradecida a don Higinio. Nada, el agradecido soy yo, a vuestra disposición. Y muy bien, bueno, pues a ver si más adelante podemos otra vez conversar, ¿eh? Muy bien, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Pues les dejo con esta exposición del profesor que ha sido tan interesante y tan enriquecedora para nuestro mundo actual y la visión de la sociedad que hay. Hasta el próximo programa.